Bien, muchas gracias. Buenos días. Dos pequeñas precisiones. Una, mi colega Humberto Soto, que íbamos a presentar, tuvo que salir a una misión a Centroamérica, y entonces voy a tener que hacer yo la presentación solo que preparamos entre ambos. Y por otro lado, comentarles que además de otras cosas, fui 14 años funcionario del gobierno de la Ciudad de México y he tenido una larga, cercana relación con la Comisión de Derechos Humanos, y en ese sentido nos parece muy relevante, importante que se vaya fortaleciendo la institucionalidad en materia de seguimiento y evaluación desde la perspectiva de los derechos humanos del conjunto de las políticas llamadas públicas. A veces no son tan públicas, pero las llamadas políticas. En ese sentido, nos parece relevante insistir en que este Congreso no se está llevando a cabo en el vacío, se está llevando a cabo en un marco de transformaciones jurídicas muy relevantes que se han vivido en México. Y no me lo muevan, por favor no me lo muevan, es que yo necesito verlo. Un poquito, para evitar la tortícolis nada más. Ahí está bien, no, ya está bien, ahí para que vean también allá, llegamos a un justo medio. En donde primero hubo una reforma constitucional de gran calado en México en 2011, que como ustedes saben, pues puso de cabeza el artículo primero constitucional y estableció de manera clara, categórica e inequívoca que todas las autoridades de todos los niveles de gobierno deberían llevar o deberán llevar a cabo sus acciones en el marco de los principios del sistema de derechos humanos, y la Constitución de manera explícita pone el principio de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y de progresividad. El gran desafío es cómo avanzamos hacia políticas que efectivamente sean universales, interdependientes, indivisibles y progresivas. Hoy podríamos decir que muchas de las políticas no son universales, y algunas que son universales son con un universalismo muy jerarquizado, muy estratificado, pero lo que sí es evidente es que los principios de interdependencia e indivisibilidad y progresividad de las políticas todavía hay un larguísimo terreno por avanzar. Entonces, en la medida que se logren construir instrumentos, indicadores para contar con mejores políticas, en la medida en que el propio marco constitucional de México ahora obliga a que tengan este enfoque, es un desafío muy importante. El otro es que estamos en vísperas de que se elija la Asamblea Constituyente que va a formular la Constitución del Distrito Federal, de la Ciudad de México. Todavía no puedo dejar al Distrito Federal atrás, entonces así, bueno, los que somos del defectuoso, pues no podemos más que seguir hablando del Distrito Federal, de la Ciudad de México. Hay propuestas en el sentido de que esta sea una constitución claramente articulada en torno a una concepción de los derechos humanos, y en ese sentido hay una oportunidad que a mí me parece de la mayor importancia para que el texto constitucional que va a regir a la Ciudad de México efectivamente esté claramente sintonizada con este enfoque y esta obligación normativa que tenemos en la Constitución del país. Ahora, ¿para qué queremos los indicadores? Y más adelante voy a referir a los alcances y los límites que tienen los indicadores, porque a veces hay un cierto fetichismo sobre los indicadores, creyendo que los indicadores por sí mismos son el marco analítico de las políticas, son una herramienta para el proceso analítico, pero no son el análisis en sí mismo. Primero, tenemos que preguntarnos en qué medida se garantiza el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos. Y países como México
más adelante lo vamos a ver cuando veamos la clasificación de los indicadores estructurales de proceso y de resultados, encontraremos que en los estructurales, que bueno, ya lo he dicho mucho, a mí no me parece que son estructurales, me parece que son institucionales, pero bueno, en el grado de ratificación de compromisos, convenios, países como México aparecen en niveles muy altos. Y en ese sentido, con algunos vacíos que han sido señalados, pero el hecho de que se firmen los compromisos no necesariamente significa que se lleven a la práctica. Entonces aquí, uno de los factores analíticos centrales en materia de indicadores de derechos humanos tiene que ver con lo que se denominan las brechas de implementación. El tema de las brechas de implementación es para países que tienen niveles altos de ratificación de instrumentos un componente muy importante. Y el desafío es medir avances en materia de cumplimiento del respeto, la promoción, la garantía y la protección de los derechos humanos. Recordemos que esas son las obligaciones. Contribuciones desde América Latina, por supuesto, estamos hablando de indicadores cuantitativos y quiero señalar también la propuesta, aquí está Laura Elisa, que viene del grupo de expertos para el cumplimiento de los indicadores del Protocolo de San Salvador, de esto que se denomina señales de avance cualitativo. A mí me parece que esta es una contribución analítica muy importante que se está formulando desde la región y que ayuda a una mucho mejor comprensión del estado que guarda el cumplimiento de los derechos humanos. Por supuesto que medir es un enorme desafío. Cuándo, los cambios que se producen, dónde, las series temporales. En ese sentido, quisiéramos partir, antes de desglosar o con una tipología de indicadores, algunas premisas fundamentales. No cualquier indicador es un indicador de derechos humanos. Creo que ese es un punto de partida muy relevante. Los indicadores de derechos humanos tienen singularidades, particularidades, y no es lo mismo el proceso de satisfacción de necesidades por cualquier vía, incluso la del mercado, que el proceso de garantía de derechos. Entonces, los indicadores de derechos humanos tienen su especificidad, tienen su particularidad, y en ese sentido es de la mayor relevancia no creer que cualquier indicador puede ser leído como un indicador de derechos humanos. No es simplemente un tema de carácter técnico, es un tema también de carácter conceptual y analítico. Laura Pautazzi y Víctor Abramovich han propuesto un punto de partida que a mí me parece central para la formulación de indicadores en materia de derechos humanos. Y es que hay que tener una definición explícita del contenido mínimo del derecho, para saber si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y esto nos lleva a un asunto muy interesante. Los derechos no se pueden cumplir parcialmente, pero las necesidades sí se pueden satisfacer parcialmente. Y esto provoca una tensión en el análisis y el diseño de indicadores. Y en ese sentido, para tú establecer si hay cumplimiento o no del derecho, tienes que definir con claridad cuál es el contenido mínimo del derecho. Y a su vez, para definir el contenido mínimo del derecho, tienes que tener un enfoque de derechos. Pongo un ejemplo muy sencillo de exponer, pero no de resolver. ¿Cuál es la definición del acceso en el derecho humano al agua? Tema bien complejo, ¿eh? Tú puedes establecer muchos umbrales en la definición del acceso humano al agua. Desde que el agua esté a no más de 500 metros disponible, a que esté en un pozo comunitario, a que esté en un lote, a que esté dentro de la vivienda y a que sea una cantidad suficiente. Definir el monto mínimo es una cosa muy compleja, y que sea fluido, que sea permanente, que si es dentro de la casa abras el grifo y salga el agua, porque si no nada más lo que tienes derecho es al tubo, etcétera, etcétera.
No hay un parámetro técnico que diga con precisión cuál es el contenido mínimo del derecho. Es una decisión mucho más ético-moral política. Y tú puedes definir el contenido mínimo de un derecho de manera mínima, o puedes definir el contenido mínimo del derecho correspondiente con otros principios que están en el sistema de derechos humanos, como tiene que ver con el grado de desarrollo del país o de la región que estás trabajando, porque no es lo mismo establecer este mínimo para un país con un desarrollo muy bajo que para un país con un desarrollo más alto, es decir, estos mínimos son dinámicos. Segundo, tienes que incorporar el criterio de máxima movilización de recursos, que está en el PIDES explícitamente señalado. Y máxima movilización de recursos no significa no tener subejercicio, significa cuál es el monto de recursos que una sociedad pudiera teóricamente destinar al bienestar de sus ciudadanos y personas, y en qué medida se acerca a ese óptimo posible. No es gastarse solo el presupuesto, es mucho más que eso, el criterio de máxima movilización de recursos. Otro criterio fundamental, y es un principio que está explícitamente en el artículo 1 de la Constitución de México a partir de la reforma del 2011, es el principio de interpretación pro persona. O sea, siempre deberá optarse en caso de conflicto por aquella medida o por aquella legislación que otorgue la protección más amplia a las personas, conforme lo dice el artículo 1 de la Constitución. Y el principio de no regresividad y progresividad. Y permítanme señalar que hay cierta tendencia a confundir incrementalismo con progresividad. Pareciera que cualquier mejora, cualquier aumento de cobertura es una medida de carácter progresivo. Cuidado, pueden ser simplemente mejoras incrementales, en donde nunca vas a llegar a ese paso y a ese ritmo al óptimo posible que te estás planteando. El incrementalismo, por así decirlo, es que tanto te vas distanciando del punto de partida. Y la progresividad tiene más que ver en qué tanto te estás acercando al punto de llegar. Esto se los digo, porque a mí me tocó estar a cargo del órgano de evaluación de la política social de la ciudad, y por ejemplo, decían criterios de progresividad, pasamos de 300 a 325 becas. No, eso no es progresividad, por favor, eso es incrementalismo. O pasamos de 1000 becas a 2000 becas, pero le redujimos a la mitad del monto porque ya no nos alcanzaba, entonces sí aumentas la cobertura, pero bajas la densidad. Entonces, en ese sentido, es muy importante no trivializar los conceptos. Todos estos son conceptos fuertes, son conceptos que obligan a compromisos y transformaciones, y no los diluyamos en que cualquier cosa es universalidad, cualquier cosa es progresividad, cualquier cosa es no regresividad, cualquier cosa es interpretación pro persona. En ese sentido, la definición de indicadores de derechos humanos pasa por establecer en cada derecho el contenido mínimo de ese derecho. Y en ese sentido, la definición del contenido mínimo de ese derecho tiene que ver con dimensiones mucho más allá del posibilismo hoy de las intervenciones y las políticas públicas. Partiendo de estas premisas, es fundamental responder si hay o no cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos, y en ese sentido tenemos que saber qué medir, a qué medir y cómo medir. Instrumentos en el caso de un país como México son muchísimos. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, tenemos el PIDESC. Todavía en México se está debatiendo el asunto de la ratificación del protocolo facultativo, por cierto, que sería una cosa importante. En el caso de México sabemos que ya está vigente porque ya 10 países lo ratificaron, la mayoría, por cierto, de América Latina, algunos de la región, como El Salvador, que ratificó el protocolo facultativo del PIDESC, y esto sería de mucha relevancia. Y hay algunos puntos del PIDESC
que son particularmente importantes para el debate en la definición del contenido mínimo de los derechos. El PIDESC habla del derecho a un nivel de vida adecuado. Este me parece que es un principio fundamental. ¿Qué es nivel de vida adecuado? Bueno, ahí empezará el debate y la polémica, pero el PIDESC no plantea como enfoque central un enfoque de mínimos. O sea, no dice un piso básico de protección social, ¿eh? El PIDESC habla de un nivel de vida adecuado. Y en ese sentido es muy relevante incorporar este concepto y aterrizarlo en lo que consideramos que pueden ser para cada país la aspiración del nivel de vida adecuado. Y en materia de salud, y aquí lo quiero subrayar, habla también del más alto nivel posible de salud física y mental. Recordemos que en general ha tendido a predominar una idea más bien de paquetes básicos de salud, más que la idea del nivel más alto posible de salud física y mental. Si hiciéramos indicadores del grado de goce de la ciudadanía, de la población, a los servicios, al derecho a la salud mental, encontraríamos vacíos enormes. En países como México, en materia de salud, las brechas de acceso más amplias están en la salud dental y la salud mental. Ahí es donde son fundamentalmente servicios a los que se recurre por la vía del mercado. Y la provisión de bienes públicos en materia de salud dental y de salud mental son extraordinariamente bajos y limitados. Luego tenemos otros, el protocolo de San Salvador, que se está haciendo un trabajo muy importante. Incluso el protocolo de San Salvador, siendo posterior al PIDESC, tiene algunos enfoques nuevos, algunos enfoques que han sido objeto de cuestionamiento. Por ejemplo, Nicaragua metió una reserva por el uso del término minusválidos, interesante que es una reserva. México tiene una reserva o una observación más bien en materia de derechos sindicales, pero el protocolo de San Salvador a nosotros nos parece un instrumento muy relevante, muy importante. Incluye los derechos culturales, incluye los derechos a un medio ambiente sano, cosas que están muy poco desarrolladas en lo que fue el PIDESC, que pues el PIDESC también es producto de su época, es el 66, su primera redacción. Entonces algunos temas no se habían incorporado como temas de política pública. Por ejemplo, en el PIDESC, en materia de discriminación, no está el tema de edad, sí lo está en el protocolo de San Salvador. Y aquí en México, además con la UNAM, aquí con la Aurelisa, se ha venido haciendo un trabajo muy importante en el seguimiento a los indicadores. Ahora, ¿qué medir? El objeto de la medición es multidimensional, lo cual lleva un nivel de complejidad muy grande. En derecho internacional, lo que queremos es avanzar en establecer las obligaciones que tienen los estados, todo lo que es respetar, proteger, promover y garantizar, prevenir, investigar y sancionar, y en la Constitución mexicana también se dice reparación del daño. Ese es otro tema muy relevante en términos de la formulación de indicadores. El estudio de las personas, el estudio de las comunidades y alguna conceptualización sobre lo que deben ser los indicadores. Permítanme decir, los indicadores indican, y lo importante es tener claro los límites también de los indicadores. O sea, los indicadores permiten alumbrar sobre el estado que guarda un determinado fenómeno, pero no son autoexplicativos los indicadores. Los indicadores, y con eso lo voy a ver más adelante, requieren un marco analítico, un marco conceptual para reflexionar y entender su sentido. Un mismo dato puede tener N lecturas, aunque sea el mismo dato, y eso hay que tenerlo siempre presente. Las estadísticas sabemos que están disponibles a través de muchos mecanismos. Siempre nos quejaremos de que no hay información suficiente. En el contexto de América Latina, México es uno de los países con más información disponible.
y con una institucionalidad en materia estadística mucho más desarrollada, que es el caso del INEGI, pero crecientemente se está dando relevancia no solo al uso de encuestas, censos, sino al papel que pueden tener los registros administrativos. Buenos registros administrativos son muy importantes. ¿Por qué? Miren, ¿qué es más sencillo? ¿Levantar una encuesta nacional para saber cuánta gente está afiliada al Seguro Social o preguntarle al Seguro Social cuántos afiliados tiene? El tema es que los registros administrativos deben ser registros sólidos y crecientemente empieza a haber algunas diferencias entre los datos que arrojan las encuestas y los datos que arrojan los registros administrativos. Esto, por ejemplo, Coneval lo ha señalado en el caso del Seguro Popular. En el Seguro Popular aparece mucho más alto el registro administrativo que lo que la gente declara en la encuesta. En algunos casos porque no saben que lo registraron, pero la calidad, la certeza respecto a los registros administrativos es muy importante. Ustedes saben, por ejemplo, que hay áreas de México en donde el registro administrativo es muy débil. Uno de ellos muy relevante, la SEP. Es más, tuvo que hacerse un censo, porque no sabía cuántos maestros había, cuántas escuelas había, en qué condiciones estaban. Y si ustedes ven los registros administrativos de la SEP en términos de asistencia escolar en educación básica, es más de 100%, lo cual por definición estadística no es posible. La tasa de asistencia primaria anda como por 108, 110%. Eso tiene que ver con repetición, tiene que ver con la manera como se capta la información. En ese sentido, uno de los desafíos centrales es que los registros administrativos sean de cada vez mayor calidad, porque el levantamiento de censos y el levantamiento de encuestas, siendo un instrumento poderoso de la recopilación de estadística, son espaciados y son caros. Y no diría que son caros, son muy caros. Particularmente si lo hace el INEGI, que lo hace muy bien, pero cobra cantidades considerables de recursos. En ese sentido, utilizar las fuentes, y el primer punto que uno debe tener es revisar la credibilidad y la calidad de las fuentes. Si la fuente de información es una fuente débil, es una fuente con muchos problemas, por más que hagas un proceso de depuración y un proceso analítico, probablemente se te van a producir resultados muy sesgados o poco creíbles o poco consistentes. En ese sentido, el análisis de las fuentes es un análisis muy importante. Y permítanme decir algo, necesitamos transformar nuestra cultura institucional en donde el rigor respecto a los números tiende a cero. Alguien dice que en México ha avanzado mucho en superar el analfabetismo, pero no ha avanzado casi nada en superar el anumerismo. Si ustedes ven cómo se manejan los datos, siempre es entre, alrededor, aproximadamente, tal vez. Es entre 1 y 3 millones. No escuché eso increíble. Entre 1 y 3 millones. Es entre 4 y 9. Alrededor de 4. Alrededor de 7 millones. ¿Cuántos viven en la Ciudad de México? No, pues entre 9 y 11. O sea, tenemos una tendencia a la falta de precisión respecto a los números muy fuerte. Tenemos muy poca capacidad de reflexión crítica sobre los números. Miren, cuando yo estaba en el gobierno, a mí me entrevistaban mucho los periodistas y lo que querían es que yo les diera una cifra, buena, mala, verdadera o falsa, pero cifra. Y entonces publicaban cualquier cosa. Entonces, me parece que es fundamental establecer rigor respecto a los números. No es lo mismo 1 que 1.1, hombre. No es lo mismo 2 que 4. Pero eso va a requerir muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Somos una sociedad acostumbrada a manejar las cifras sin reflexionar suficientemente sobre ellas, sin preguntarnos si tienen sentido, sin compararlas con otras cifras. Y en ese sentido hay como una dimensión pedagógica con relación al asunto de los indicadores.
A mí me gusta citar mucho aquí a Castillo Peraza, ya falleció, para los invitados de otros países, un dirigente importante del PAN, un hombre inteligente, y una vez declaró que en la prensa mexicana los únicos datos duros eran los resultados deportivos. Todo lo demás, ya saber si era qué tan cierto era lo que se estaba publicando. En ese sentido, rigor con los números, cuestionamiento, interrogar al dato y no caer en esta idea de que cualquier dato sirve siempre y cuando sea un dato. Y en ese sentido hay mucho que hacer en... si me faltan 40 láminas, no. Entonces, en ese sentido, ojo con las fuentes y rigor con los números. Luego, la disponibilidad de información, que puede ser territorial, puede ser social, puede ser institucional. ¿Qué significa esto? Que entre más fuentes tengas, más capacidad de comparación tienes. Y en ese sentido, no irse por el camino facilito. En materia de indicadores, no hay atajos, hay más bien caminos empinados. Entonces, no crean que pueden ustedes hacer un atajo, un shortcut por ahí, sino que tienen que hacer un trabajo de muchísima reflexión. Las fuentes, como ya les dije, son de diferente tipo. México es un país que tiene bastantes fuentes de información. Cuando ya lo vemos en el contexto latinoamericano, efectivamente aquí hay una disposición muy importante. El tema de la periodicidad. No solo importa la fuente, importa cuándo se recopiló la información. Realmente no nos preguntamos eso, pero preguntarse cuándo se levantó es muy importante. Por ejemplo, sobre las encuestas de ingresos ha habido unos debates tremendos sobre cuándo levantarlas. Si la levantáramos en diciembre, es muy diferente que si la levantas en julio, porque en diciembre el efecto aguinaldo pega inmediatamente y si la levantas en enero, híjole, la cuesta de enero pega también mucho. Entonces generalmente se levanta julio y agosto, que se ha estimado que es el periodo que menos sesgos tiene. Pero el levantamiento de las encuestas, de la información, el tiempo es una variable que hay que tener siempre considerada. Necesitamos confiabilidad, que implica consistencia en la información, y esta es una labor analítica, y uno desarrolla ojo clínico, esa es la verdad. O sea, uno no es simplemente una cosa de que haya un programa de software que te va a decir si es confiable o no información. En la medida en que tú acumulas información, tienes medios de contraste y tienes experiencia, te vas dando cuenta cuando un dato es confiable o no. En general, cuando hay grandes picos en una serie, te puede desconcertar. Generalmente los procesos no cambian tan radicalmente, pero a veces sí. Por ejemplo, en el 96 tenemos en México un pico tremendo en la pobreza, que se sale de la serie, pero es que es después de la crisis del 95. Entonces ahí sí es explicable. Entonces, todo lo que es un pico hay que ponerlo bajo la lupa y tratar de interpretar si es consistente o no. La calidad de la información, la validez de la misma. El tema del muestreo es un tema central absolutamente. El tema de si es con reemplazo o sin reemplazo. A nosotros nos pasó, por ejemplo, que se levantaban encuestas y ahí eran los domicilios donde había que levantarlas. No abrían en uno, te ibas al otro, eso ya sesga la cosa. Entonces, pues son del mismo edificio, han de ser iguales, no es tan así la cosa. Entonces, el reemplazo o las maneras como se hace el reemplazo, las maneras de supervisión del levantamiento de información. Este es un asunto crítico. Para decirlo con toda franqueza, al que levanta la encuesta en general le pagan muy mal. Y entonces, si no hay un mecanismo de supervisión efectivo, pues el riesgo es que levante sin preguntar. De que la llene, ya ni modo, aquí la lleno yo y la completo total, y se van a dar cuenta. El mecanismo de supervisión es fundamental, absolutamente fundamental, porque si no el riesgo de que esté hecho bien el muestreo, pero quien responde es el encuestador, no el encuestado, es otro fenómeno que llega a suceder. Cuando una encuesta no es suficientemente rigurosa, estos fenómenos se presentan.
Otro gran tema, la no respuesta. Y entonces empiezan los procesos de imputación. Porque ustedes ven cuando se publican las encuestas o los censos, todo está respondido. Todo. No hay una cosa en blanco. Pero ya sabemos que eso no pasa en la realidad. En la realidad la gente no contesta varias preguntas. No sé, no me acuerdo, no sé. Pues mi marido nunca me dijo cuánto gana. ¿Qué sé yo? Y entonces hay muchos no respuestas. Y estadísticamente se hacen procesos llamados de imputación, que se hace una estimación y se coloca el valor. Esto en ingreso pasa mucho, pero entonces ya es un dato imputado. Entonces, si tú tienes encuestas en donde cada vez más hay no respuesta y más imputación, se te está sesgando mucho la información. Por ejemplo, lo hemos visto ahora mucho en El Salvador. Cuando hay sociedades con mucho nivel de violencia, de control territorial, de maras, mafias, etcétera, nadie quiere contestar ya las encuestas. Es lógico. Ya está pasando en algunas partes de México también, que empieza a haber este problema. Y entonces los órganos de estadística empiezan a imputar. Pero eso probablemente produce sesgos en la información. Entonces, en ese sentido, la elaboración de indicadores no es un proceso mecánico, es un proceso intelectualmente denso. Es lo que les quiero transmitir. No es del que sabe hacer números. El indicador, pues ahí que no tiene nada que hacer, a ver que nos ayude con los indicadores. Eso pasa, a veces en las instituciones. Y entonces hay que tomar con mucha más seriedad, con mucho más rigor, los indicadores. Ya bueno, voy a saltar esto. Carácter deseable de los indicadores, que sean precisos, que sean consistentes, que sean sensibles al cambio. Estas son cosas muy importantes. Tú puedes tener un indicador que no sea sensible al cambio, es un mal indicador. Con gente con Eval yo he discutido esto, por ejemplo, que los indicadores de carencias sociales no son sensibles al cambio más que a la cobertura. O sea, por ejemplo, como el Seguro Popular está en el acceso a la salud y con estar afiliado es suficiente, ahorita el Seguro Popular cubre más o menos el 13% de lo que cubre la Seguridad Social. Si hubiera una reforma que subiera, digamos, a 30% la cobertura del Seguro Popular, en la medición no pasaría nada, porque son el mismo número de personas afiliadas, aunque ahora tienen niveles mucho más altos de acceso a servicios. Entonces, es muy importante que los indicadores sean sensibles a los cambios y los detecten adecuadamente. Por ejemplo, el ingreso es un indicador muy sensible al cambio, pero otros indicadores pueden ser rígidos y pueden no suficientemente reflejar la sensibilidad al cambio. Deben ser cuantitativos, deben ser cualitativos también, pero los cualitativos no deben ser como el primo pobre de la familia, porque generalmente se considera que los mero importantes son los cuantitativos, y los cualitativos pues hay como una concesión o como una cosa complementaria. Es momento también de asumir que los indicadores cualitativos deben tener tanta relevancia y tanta importancia como los de carácter cuantitativo. Puede haber estáticos para medir la situación en un momento, dinámicos para ver la trayectoria, geográficos para entender cómo están en un determinado territorio. Aquí pusimos algunos ejemplos, pero nos lo vamos a saltar. Luego está la tipología que nos propone el alto comisionado, de estructurales, de proceso y de resultados. Me parece interesante, aunque los estructurales, como dije, son más bien de dispositivos institucionales, compromisos para el cumplimiento de derechos. ¿Qué hemos observado, por lo menos en el caso de México? Que en los indicadores estructurales es muy alto el cumplimiento, en procesos es intermedio y en resultados todavía es bajo. O sea, ahí es donde se expresa la brecha de implementación. ¿En qué medida los estructurales, es decir, los compromisos que has adquirido, se están traduciendo en los resultados adecuados? Y aquí conviene tener presente las reglas de Maastricht.
en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en donde se establece que los estados tienen dos reglas, dos obligaciones fundamentales. Obligaciones de conducta, pero también obligaciones de resultados. No se trata únicamente de hacer tu mejor esfuerzo como en las Olimpiadas o el campeonato de fútbol. Se trata de tener resultados. Y en ese sentido, si bien esto es propio para la Unión Europea, epistemológicamente es útil tener presente en la cabeza la necesidad de reglas de conducta y de obtención de resultados. Deben ser útiles los indicadores para construir escenarios, para producir señales de alerta, para mejorar el diseño e implementación de las políticas y programas. Los indicadores no son un fin en sí mismo. Como les digo, formular políticas, dar seguimiento, priorizar el gasto público en un sentido redistributivo, informar a la ciudadanía, tiene una dimensión de carácter metodológico. Hay un punto que me gustaría subrayar. La política pública debe transformar la realidad, no solo buscar mejorar el indicador. O sea, los indicadores no son un fin en sí mismo, son un insumo, una herramienta para mejores políticas. Y hay que tener cuidado con la definición de indicadores, porque aunque parezca paradójico, hay una responsabilidad ética en la construcción de indicadores. Un indicador debe ser una herramienta para hacer mejores políticas que cambien la realidad. Un indicador no es un requisito administrativo para alinear las acciones públicas que permitan simplemente mejorar el indicador. Cuidado, alerta. La realidad puede empeorar y el indicador mejorar. Y eso lo que refleja es una debilidad del indicador. En ese sentido, es fundamental asumir que el diseño de indicadores es un componente del diseño y evaluación de políticas, pero no un fin en sí mismo. Ahora, ¿qué hemos aprendido en la formulación de indicadores? Que hay que trabajar en equipo. No es de un geniecillo metido ahí en su computadora y que no contesta ni el teléfono. No. Hay que deliberar mucho, porque son muchos los elementos que hay en juego. Hay que tener una organización adecuada. Hay que tener cooperación, que a veces no se nos da mucho. Hay muchas rivalidades, celitos entre instituciones, etc. Hay que tener disposición a que circule la información, porque a veces las instituciones tienen la información y no la circulan adecuadamente. Hay que seleccionar la información, articular procesos, hay que diseñar los indicadores por demanda, no simplemente lo que a uno se le ocurre, sino en función de las necesidades, trabajar con rigurosidad, formatos que ayuden a facilitar la comprensión y el uso de indicadores para que no sea una cosa como esotérica y que no les sirve a las personas que toman decisiones y que implementan políticas. Hay que ser flexibles, hay que mantener la flexibilidad entendiendo que los indicadores no están escritos en piedra y hay que ser perseverantes, todas cualidades presentes ampliamente en la sociedad mexicana. ¿De veras? Y hemos hecho un pequeño esquema que les vamos a dejar de cuál consideramos que es la ruta crítica en la formulación de indicadores que tiene que ver con el aterrizaje de las ideas que les expuse anteriormente. Y quisiéramos hacer una señal de alerta, algunas previsiones finales. 1. Reiterar que los indicadores de derechos humanos son indicadores específicos, que no se trata de tomar cualquier indicador y decir que este ya es un indicador de derechos humanos. 2. Los derechos no son cualquier cosa, ni cualquier cosa es un derecho. Nos preocupa la trivialización del enfoque de derechos, que se vuelva solamente una retórica y que pierdan su carga semántica, su capacidad interpretativa y sobre todo su capacidad transformadora. Por eso la definición del contenido mínimo del derecho es absolutamente fundamental, porque si no, cualquier cosa, cualquier acción que hagas ya se vuelve un derecho.
y hay una tendencia muy fuerte a convertir conceptos en retórica. Miren, a mí me ha tocado, pues he sido funcionario público muchos años, y me ha tocado estar en órganos de evaluación, y yo les decía una vez a mis alumnos ahí en la UNAM, que les doy un curso, les decía, miren, yo los reto a que me presenten a algún servidor público que no afirme que su programa es integral, participativo, con enfoque de derechos, con perspectiva de género, transparente, y ahorita algunos ya le agregan que contribuye al combate del cambio climático. Todos son así. Yo digo, pero si todos son así, ¿por qué luego tenemos tantos problemas en la realidad? Entonces hay una tendencia a convertir conceptos poderosos en discursos débiles, y en ese sentido mantener la rigurosidad conceptual a este respecto es fundamental. Ahora, los indicadores deben ser objetivos y rigurosos, pero no son neutrales. Los indicadores responden a una concepción. Mides lo que buscas medir. No hay una construcción aséptica, indiferente a los valores sociales, a las concepciones, a las aspiraciones sociales. En ese sentido, no confundir rigurosidad, objetividad con neutralidad. En realidad se está midiendo lo que se quiere medir y se está midiendo lo que se quiere transformar. Y eso es un proceso de construcción epistemológica y axiológica. Y los indicadores no son autoexplicativos. Requieren de procesos de interpretación y análisis desde la perspectiva de la complejidad. Un mismo indicador puede conducir a muy diferentes conclusiones. Y en ese sentido, no se trata de pensar, un poco como fetichismo, que las grandes preguntas tienen solo una respuesta que se llama indicador. El indicador es parte de la respuesta, pero no es la respuesta. Y no sustituye el debate, la deliberación, la interpretación, el ojo clínico, el olfato para entender si algo va en la dirección correcta o no. Por eso el indicador no es el fin del proceso, es un insumo para orientar y reorientar las acciones públicas. Y los indicadores son, como les decía, un proceso técnico-político con implicaciones éticas que debe ayudarnos no a tener mejores indicadores, sino que los mejores indicadores nos ayuden a tener mejores políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Pablo Enrique. Tenemos aquí unas preguntas. Dice la primera, sobre las premisas fundamentales. Cuando el principio pro persona antropocéntrico deja a un lado la naturaleza o a los animales en los indicadores de derechos humanos, ¿no hay cabida a lo no humano? Derecho humano, naturaleza, animales. La siguiente pregunta dice, ¿qué requisitos mínimos debe cumplir un muestreo para ser considerado confiable y válido? ¿Hay un porcentaje mínimo de población encuestada para que sea validado? Y otra pregunta dice, ¿cree usted que sea posible que en los países de la región pueda implementarse programas o proyectos para promover la elaboración y análisis o estudios de la información como sucede en Estados Unidos, donde se otorgan premios sustantivos a las mejores propuestas? Y la última pregunta dice, ¿qué hay acerca de los indicadores macro y micro? ¿Cómo es que los macro hay una estabilidad y en lo micro no hay? ¿Cómo se llega a estos indicadores? Interesante la reflexión sobre la interpretación pro persona. A ver, tomo nota de la observación respecto al enfoque antropocéntrico. Desde CEPAL lo que estamos planteando nosotros es una nueva
ecuación, Estado, mercado, sociedad, naturaleza. Y el concepto pro persona está pensado no necesariamente, creo yo, desde una perspectiva antropocéntrica que excluye lo otro, sino que es una interpretación pro la ampliación del derecho. Esa es la idea fundamental que está. Y como está muy vinculada a los derechos humanos como derechos de las personas, así se le conoce. Pero perfectamente se puede ampliar a otros ámbitos, en particular al ámbito ambiental. No veo ninguna objeción para que pudiera hacerse así. Luego, ¿qué requisitos debe cumplir un muestreo? Bueno, hay muchas técnicas estadísticas para lograr el nivel de representatividad que tú quieres. No siempre una encuesta con una muestra mayor es mejor que una encuesta con una muestra menor. A veces se hacen encuestas que tienen muestras tan altas en donde ya las ganancias de representatividad son muy pequeñas. La clave es que el muestreo sea un muestreo adecuado, puede ser estratificado, polietápico, y que además logre el nivel de representatividad que tú buscas. O sea, tú puedes, en México en general, las encuestas que tienen representación nacional andan con una muestra como de 1,500, 2,000. Por ejemplo, Coneval levanta una muestra de 46,000. ¿Por qué? Para tener representatividad de carácter municipal. Entonces, el tamaño de la muestra tiene que ver fundamentalmente con el nivel de desagregación y representatividad que quieres, no necesariamente con el nivel de consistencia de las grandes tendencias que vas a obtener. Y lo que es fundamental también es luego el mecanismo como se levanta la información, la calidad del cuestionario, que de veras en el tema del cuestionario es tan complejo. Hace unos meses estuvimos con la CNDH en Veracruz en el inicio de la década de la afrodescendencia, y las personas del INEGI nos hicieron una exposición muy interesante sobre el larguísimo proceso que les llevó, con 5 pruebas piloto, para establecer la pregunta sobre afrodescendencia, que es la primera vez que se hace en México. Y era una y otra vez, y grupos focales, y esto y lo otro. Finalmente, además, en estos trabajos no son para ser amigos, porque siempre alguien queda descontento. Siempre te van a decir que la pregunta no estuvo bien hecha, que el muestreo no estuvo adecuado, etc. Aquí predomina mucho la sospecha también. Pero se llegó a esta pregunta finalmente sobre afrodescendencia y vieron que fueron muy sorprendentes los datos, ¿no? No sé si vieron el resultado de la encuesta intercensal, que señaló, creo que es 1.3, ¿no? Exactamente, o sea, fue muy alto. O sea, el propio INEGI se sorprendió. INEGI estimaba que probablemente iba a arrojar alrededor de 400,000 personas que se consideraban con afrodescendencia, y arrojó 1,200,000. Entonces, miren, a pesar de que hicieron pruebas, esto, lo otro, que tienen toda la experiencia, tenían un estimado y se produjo un resultado. Pero el muestreo es fundamental, la calidad del cuestionario es fundamental, y la disposición de la gente a responder es clave, y la supervisión. Ahora, les voy a contar, nosotros hicimos una vez una encuesta sobre condiciones de calidad de vida en la Ciudad de México, en donde preguntábamos, por ejemplo, muchas cosas sobre la vivienda, que si tenía ventanas, que cuántas ventanas, que si tomaban vacaciones. Empezó a llamar la gente porque creyó que estaban unos ladrones. ¿A quién se le ocurre preguntar si hay ventanas? ¿A quién se le ocurre preguntar si la gente se va de vacaciones? La gente dijo, no, ventana, vacaciones, no estoy, me quieren robar. Y entonces les dimos un teléfono para que llamaran, y empezó a llamar la gente diciendo que había unos ladrones que estaban, imagínense qué riesgoso es. Y era nuestra modesta encuesta sobre condiciones de vida y calidad de la vivienda y el tiempo libre en la Ciudad de México. Si se pueden hacer programas para promover la generación de estudios, etcétera, y premiar a los mejores, sí, pero yo veo que esa no es la ruta principal. Mi opinión es que la ruta principal es desarrollar instituciones. Puedes tener fondos concursables que pueden ser interesantes para labores de innovación, pero
el desarrollo de las instituciones en materia de información y estadística es absolutamente crucial. Y en ese sentido, me parece que en América Latina todavía hay muchas mejoras. No sé si entendí bien la de micro y macro, no sé si se refieren a los indicadores macro en materia de macroeconomía. La microeconomía, pues de todos que viajamos a pie en el microbús, pues no se ve los resultados que arrojan estas cifras en la macroeconomía. O sea, lo que me refiero es que hay una disparidad entre lo macro y lo micro que vive la mayor parte de la población en este país, que percibe de 1 a 10 salarios mínimos, digamos, en ese Ya entiendo. Bueno, con relación a los indicadores macroeconómicos, sí hay metodologías pues ya muy desarrolladas, también cuestionadas. La más importante, la medición del PIB, está bastante cuestionada, si efectivamente el PIB refleja el crecimiento o no de la economía de manera adecuada, etcétera. Ustedes saben que hay debates muy importantes sobre la inflación, o sea, qué meter en la canasta, qué no meter. Por cierto, México tomó una decisión muy buena, que es que el Banco de México no mida ya más la inflación, sino que ahora la mide el INEGI por ley. ¿Por qué? Porque la función del Banco de México es la estabilidad de precios, por así decirlo, el combate a la inflación. Es un poco contradictorio que tiene la obligación de combatir la inflación tenga al mismo tiempo la facultad de medirla. Entonces, por eso, uno tiene que ver con el tema del control de la inflación y el otro con la medición de la inflación. Efectivamente, faltan muchos indicadores. Los indicadores de percepción son muy complejos. Ahora, yo diría que entre lo macro y lo micro en economía no hay tanta discrepancia en México, porque en general los indicadores macros hablan de una largo periodo de bajo crecimiento económico en México. O sea, no es que nos digan que la economía está creciendo 9% y la gente diga ¿dónde? En realidad, la economía mexicana se ha mantenido por un periodo ya muy largo, con tasas de crecimiento bastante modestas, pero efectivo. Y luego el otro tema es la percepción. O sea, hay datos muy claros. O sea, yo creo que los datos micros sí hablan de que en México hay un problema de bajos ingresos. Eso se lo reconoce todo el mundo, lo reconoce el INEGI, etc. Ahora, ¿cómo construyes la percepción y la diferencia entre los indicadores objetivos y los subjetivos? El más claro en este sentido es el de la seguridad. Ese es una de las cosas más difíciles de resolver. Tú puedes tener una mejoría de la seguridad pública o niveles de seguridad pública no críticos, y a la hora de preguntar a la gente ¿cuál es el principal problema? La seguridad. Es el caso de la Ciudad de México. Es interesante. La Ciudad de México lleva ya muchos años con una tasa de homicidio bastante baja en lo que es el contexto nacional. O sea, es como 7 por 100,000, 6 por 100,000. Pero tú preguntas y el principal problema es la seguridad. O sea, también hay un asunto en que la percepción es una construcción social, y el grado de libertad de quien responde a una encuesta también es relativo. Está excesivamente condicionado por muchísimos elementos. Pero efectivamente, mejorar en las encuestas de percepción es muy importante, es un desafío muy grande, porque puede haber ahí, además de los sesgos que hemos visto en muchos indicadores cuantitativos, en indicadores cualitativos con relación a la percepción vas a encontrar problemas muy interesantes, Les voy a poner un ejemplo que a mí siempre me ha parecido muy interesante. Cuando se construyó el segundo piso, el primer tramo, el que todavía es gratis, bien que incluso hubo un plebiscito y se sacó una encuesta en donde había un porcentaje de la población mayoritario a favor de que se construyera el segundo piso, y un porcentaje era como 60-40, y un porcentaje como de 40% que estaba en contra de que se construyera. La paradoja era que los que estaban a favor no tenían carro, y los que estaban en contra sí tenían carro.
muy paradójico, ¿no? Que los que iban a ser beneficiarios decían que no, y los que en realidad pues no iban a ser beneficiarios directos decían que sí. ¿Por qué pasó esto? Porque en realidad lo que se convirtió el plebiscito del segundo piso era un plebiscito sobre el gobierno de López Obrador. Y entonces los que no tenían carro base popular estaban más a favor, y los que tenían carro, más clases medias, estaban en contra. Pero si uno no lee eso, dice, qué extraño, aquí los peatones tienen una actitud de que quieren que haya carros, y los que manejan carro quieren ser peatones. O sea, no irse con la finta en las interpretaciones, ver el contexto, la complejidad de todos los procesos. Lo que les quiero decir con esto es que asuman los indicadores como parte de un ejercicio intelectual de mayor calado. Y la gran cosa que ofrecen los indicadores es que permiten discutir en torno a cosas concretas y permiten desarrollar debates que de otra manera no se llevarían a cabo. Y en ese sentido, véanlo como una oportunidad para construir espacios deliberativos, como les decía, para mejores indicadores, mejores políticas, pero para que a fin de cuentas haya un proceso de cambio en la realidad. Yo es lo que podría decir. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Pablo Enrique Yáñez Rizo. Agradecemos sus aportaciones para todas y todos en el presente coloquio. Tenemos para usted un presente, al igual que es una constancia, y por supuesto de todas y todos un fuerte aplauso.